¿Qué tal amigos? Sean ustedes bienvenidos, al segundo live de la preparación para el examen de salud y ENAM. Vamos con la primera pregunta. Mira, te dice, mujer de 60 años, sin antecedentes de enfermedad vascular previa, refiere dolor en pie y región sural derecha. Al examen tienes ausencia de pulso pedio, hipopliteo, con disminución de la sensibilidad, frialdad e incapacidad para mover el grupo muscular afectado. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Ok, mira, entonces en esta pregunta, acá hay un dato importantísimo, ¿no? Te dice que tienes dolor en pie y en región sural derecha, y después te dice, por si acaso, no hay pulso, tampoco hay movimiento, incapacidad para mover el grupo. Lo curioso es que en esta paciente, bueno, salvo por la edad, te dice que no tiene ninguna enfermedad vascular previa, ¿ok? Ninguna enfermedad vascular previa, ¿correcto? Entonces, este tema, por favor, dirígete, mira, vamos a este tema de cardiovascular, ¿correcto? Vamos a cardiovascular. Y hablemos un poco acerca de la isquemia aguda, ¿correcto? De la isquemia aguda. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿qué es la isquemia aguda que hace referencia a este tema? A la interrupción súbita, ¿correcto? A la interrupción súbita del flujo sanguíneo arterial, ¿ok? Del flujo sanguíneo arterial. Muy bien. Ahora, ¿cuáles son las causas principales? Es por trombosis, ¿correcto? Por ateroesclerosis. Si bien en la paciente no te dan ninguna enfermedad vascular previa, o sea, no ha tenido IMA, no ha tenido de repente algún tipo de arritmia, no ha tenido ACV, ¿ok? Esta paciente ha tenido bastante colesterol, mira, este paciente ha tenido bastante colesterol porque esa es una de las causas más frecuentes de una isquemia aguda. Y en segundo lugar está la fibrilación auricular, porque constantemente está enviando trombitos, que ellos llegan al sitio, ¿ok? Y actúan como émbolo, como un tapón, ¿correcto? ¿Cuál es la clínica? Pues la clínica se basa en las 6P, ¿verdad? Pain, pallor, pulseness, parestesia, parálisis y poiquilotermia, ¿ok? Pain de dolor, mírame. Pallor de palidez. Pulseness, o sea, pulses bajos, pulsos, pulso ausente, ¿ok? Parestesias de parestesias, parálisis de parálisis y poiquilotermia de piel fría. Entonces, cuando a ti en la pregunta te venga que no puede mover el pie, que el pie está frío, que hay bastante dolor, ¿correcto? Vas a pensar en una isquemia aguda, ¿ok? Y ahora, siempre, al menos en preguntas de examen, te viene la clasificación de Rutherford, pues, ¿no? Y te dice, a ver, vamos a ver los grados, ok, si es claudicación leve, o sea, una isquemia leve, por decir, ¿no? Hay algunos pacientes que caminan ciertos tramos y cada tramo tienen que detenerse, ¿correcto? Ya, eso de ahí es claudicación leve. Ahora, si el dolor aparece en el reposo, si el dolor aparece en el reposo, dependiendo, ¿no? Si es, por ejemplo, el 2A y el 2B, ¿correcto? ¿Cómo se clasifica? Una amenaza marginal es salvable si se trata pronto o es una amenaza inmediata donde requiere tratamiento urgente. ¿Y cuál va a ser el dato importante para decir, mira, esta paciente todavía se le puede salvar el pie o esta paciente ya no se puede hacer nada? El movimiento, ¿ok? El movimiento. Entonces, cuando a ti te digan que hay pulso deficiente, que te digan que hay dolor, que te digan que hay palidez, que la piel está fría, pero todavía existe movimiento, si todavía existe movimiento, lo que debes de hacer ahí, inmediatamente operar, ¿correcto? Inmediatamente operar. Pero cuando ya empiezan a decirte que ya prácticamente hay ausencia de movimiento, ¿correcto? Ausencia de movimiento, ahí el manejo es amputar. Mira, el manejo es amputar. O sea, en esa paciente, ¿correcto? Con todos los datos que me dan, el diagnóstico más probable, sí, pues es una embolia arterial, ¿correcto? Cuyo manejo sería amputar, mira, amputar. ¿Ok? Muy bien. Entonces, mira, el tratamiento es lo que te decía, pues, ¿no? El 1 y el 2 haces una revascularización, pero el grado 3, cuando ya hay úlceras, gangrena, isquemia irreversible, el pulso y parálisis y hay parestesia, amputación, mira, amputación. Dices que sí, sí, amputación le hacen a ese tipo de pacientes, ¿correcto? Muy bien. Bueno, entonces ahí te dejo un esquema un poco más amplio, ¿correcto? De lo que se hace. Ha venido en preguntas de examen. Es diferente hablar de trombólisis intraarterial por catéter. Esto es cuando todavía se tiene un poco más de tiempo a que te digan cirugía de revascularización inmediata, ¿correcto? O cirugía de emergencia, ¿ok? Eso es cuando no hay mucho tiempo. Después del grado 2B, lo que viene es el grado 3, o sea, ya algo irreversible prácticamente, amputación. Muy bien. Y revascularizar solo empeorará el pronóstico por síndrome de reperfusión. Ya ten en cuenta ese dato. Bueno, entonces, esta pregunta, mira, en 2021, embolia arterial, respuesta correcta. ¿Ok? Vamos a la pregunta número 2. Por favor, coméntame cuál sería tu respuesta en esta pregunta. La pregunta número 2. Te dice, ¿cuál es la mejor prueba para diagnosticar la endometriosis? Es Salud 2023. Así te vienen las preguntas de Salud 2023. ¿Ah? Mira, dirígete a ginecología y hablemos de endometriosis, que temprano también estábamos hablando de algunos datos importantes. Pero vamos con el tema del diagnóstico. Mira, si te dicen el diagnóstico, ¿cuál es el gol estándar? Laparoscopía más biopsia. ¿Correcto? Y en esa laparoscopía vas a tener que ver quemaduras de pólvora, o sea, lesiones en quemadura de pólvora. Ok, si te dicen así, eso es endometriosis. Ok, recuerda los grados de la endometriosis. ¿Ah? Cuando te digan que ya tienes el endometrioma, eso es el estadio 3, ¿correcto? ¿Qué te van a decir? Que se logra ver un quiste, ¿no? De apariencia en la ecografía a vidrio esmerilado, pero que si tú haces la operación y cuando abres ese quiste sale un contenido en pasta de anchoas o achocolatado, eso es el quiste, ¿correcto? Eso es el famoso endometrioma, ¿correcto? Cuyo manejo es la paroscopía, el gol estándar, ¿listo? El gol estándar es la paroscopía. Muy bien. Y el tratamiento se basa en AINES y luego en ACOs, anticonceptivos orales. Ahora, cuando te digan que ya es una endometriosis severa o refractaria, agonistas o antagonistas de la GnRH, ¿correcto? Agonistas o antagonistas de la GnRH. El mecanismo de acción es diferente, pero el resultado es lo mismo, ¿correcto? Muy bien. Entonces, mira esta pregunta, es Salud 2023, hace poco, ¿correcto? La paroscopía
laparoscopía fue la respuesta correcta, ¿no? La laparoscopía. Y como te digo, así vienen ese tipo de preguntas de salud, ¿ah? Creo que por ahí también hay otra pregunta de salud. O sea, son preguntas puntuales directas. O la sabes o no la sabes, ¿ok? Ahora, ¿podrían venir como casos clínicos como últimamente está viniendo en el ENAM? Puede ser que venga como casos clínicos, ¿correcto? Puede ser, pero igual que el ENAM, los casos clínicos guardan un patrón, ¿correcto? Guardan un patrón. No es que te van a venir y te van a decir, mira, ¿sabes qué? Esto es nuevo, ¿ok? De repente de las 100 preguntas, porque son 100 preguntas para salud, te vengan algo pues de unas 10 nuevas, ¿no? Pero el 90% que son preguntas que se repiten. ¿Ok? Muy bien. 3, varón de 16 años, con lesiones vesiculosas y costrosas de color miel en antebrazos y 4 días más tarde alrededor de la boca, sin afectación general. El hermano menor con similares lesiones. Procede de un pueblo joven que no tiene servicios básicos, sin antecedentes de importancia. Al examen tienes costras mieleséricas escasas alrededor de la boca y antebrazos. ¿Cuál es el tratamiento más adecuado? Muy bien, claro. Entonces, estamos hablando de un impétigo, ¿no? Cuando te hablen este dato importantísimo, costras mieleséricas, eso es para impétigo. Ahora, el impétigo se va a tratar, claro, se tiene que tratar. Y para que tú trates un impétigo, debes de ver si es que hay afectación sistémica o no hay afectación sistémica. Es el impétigo, hay que ver si es que hay afectación sistémica o no lo hay, ¿correcto? Porque si tú ves que ya hay fiebre, que de repente hay náuseas, vómitos, los leucocitos se elevan, ahí el manejo, como ya es sistémico, o sea, la infección está en todo el cuerpo, entonces el manejo también es sistémico, o sea, vía oral. Pero cuando simplemente te dicen que hay costras y sin afectación general, el manejo es tópico, pues, ¿ok? El manejo es tópico. ¿Listo? Ahí la respuesta correcta es la letra B. Mira, la letra B, mupirocina tópica. Ni para que te confundas, ¿ah? Porque de repente si te hubieran puesto en la letra D dicloxacilina, ¿no? Dicloxacilina vía oral, de repente te hubieras podido confundir, ¿correcto? Pero ya sabes, ¿ah? Y de hecho, ahora vamos a ver rapidísimo este tema. Vamos a buscar impétigo, ¿correcto? Impétigo, micosis, infecciones de piel y partes blandas, exantemáticas, infecciones dérmicas, y acá está, mira. Entonces, recuerda, el impétigo, ¿ok? El ampolloso por el Staphylococcus aureus. Y el no ampolloso, o bien por el aureus, o bien por el piógenes. ¿Cuál es la capa de la piel donde se afecta el impétigo? Epidermis, ¿correcto? Agente causal más frecuente del impétigo, el Staphylococcus aureus. Enfermedad exantemática asociada al impétigo, la varicela. ¿Qué es lo que pasa? Que la varicela, ¿no? Empiezan con las costras, con las vesículas, pero el niño se rasca, ¿no? Le pica, pero prurito, y se infecta. Y entra, aparte de la varicela, entra el Staphylococcus aureus y empieza a producir el impétigo, ¿correcto? Muy bien. Entonces, ahí ya tienes más datos, revísalo por favor, ahí está, mira, mupirocina, dicloxacilina, cuando ya hay qué cosa, síntomas sistémicos, ¿ah? Síntomas sistémicos. Ahora, el síndrome de Ritter o piel escaldada estafilocócica que también te han preguntado, ¿ok? Es cuando ya te van a dar síntomas sistémicos. Mira, pero estos son los datos importantes. Te van a decir, se rompen con facilidad, grandes ampollas que se rompen con facilidad, o te van a decir prueba de Nikolsky positivo, ¿correcto? Te van a dar fiebre, síntomas sistémicos, ya, mira, se puede complicar, claro, mira, se puede complicar así. Ok, pregunta 4. Lactante de 2 meses, al examen se evidencia signo de Ortolani y Barlow positivo en cadera derecha. ¿Cuál es la prueba? ¿Cuál prueba es la más indicada? Ok, entonces mira, te están diciendo estos dos signos que empleas en displasia congénita de cadera, ¿correcto? Bueno, cuando tengas esos dos signos positivos, ¿correcto? Para que tú le puedas, ¿no? Decidir si es que le pides radiografía o ecografía, y esto lo estábamos hablando también el día de ayer, el punto de corte es los 4 meses. Ayer te había puesto 5 meses y mira, hoy te ponen 2 meses, ¿correcto? Entonces, si es antes de los 4 meses, se pide ecografía, y si es después de los 5 meses, o más allá de los 4 meses, ¿no? A los 5, a los 6, ¿no? Radiografía, ¿correcto? Radiografía. Muy bien, entonces mira, dirígete a traumatología, que de hecho ya estos manuales de traumatología están actualizados, ¿correcto? Y hablemos un poco acerca de la displasia de cadera. Lo que debes de conocer acá son las maniobras, más que todo, ¿ah? Las maniobras. Muy bien, el diagnóstico, recuerda, mientras más precoz se hace el diagnóstico, mayor buen pronóstico. Mira, el Barlow, ¿correcto? ¿En qué termina? En W, ¿no es cierto? En W, W, X, Y y Z, ¿verdad? ¿Por qué te digo eso? Porque recuerda, el Barlow de Luxa, Luxa con X, ¿correcto? Y el Ortolani, bueno, Ortolani viene de recto, pero orto es recto, es la terminología, ¿no? Y ortolani, como es recto, te reduce. ¿Ok? Galeazzi es asimetría de las rodillas. Tú pones las rodillas así, mira, eso es lo que tú ves acá, esa es la asimetría de las rodillas, ¿correcto? Ese es Galeazzi. Muy bien, listo. Claro, ha venido en el ENAM también, ¿ah? Ok, y ahí te especifico un poco más. Entonces, en Barlow, ¿qué es lo que haces? Mira, intenta sacar la cabeza del fémur del acetábulo. O sea, en otras palabras, Barlow, W, X, Y, Z, X, intentas luxar. En cambio, ortolani, orto viene de recto, entonces intentas reducir, recto, reducir. ¿Ok? Muy bien. Listo. Ahora con el diagnóstico, lo que te comentaba, más de los 4 meses, pides radiografía, antes de los 4 meses, ecografía. ¿Correcto? Y el tratamiento, una pepa nada más. Si es antes de los 6 meses, el arnés de Pavlik. Si es más de los 6 meses, tenotomía de los aductores. Esto ha venido, ¿ah? Ten en cuenta, esto ha venido. ¿Ok? El arnés de Pavlik, ¿ok? Y la tenotomía de los aductores si es más de los 6 meses. ¿Ya? Muy bien, entonces aquí la respuesta correcta, como estamos todavía antes de los 4 meses, se le puede pedir la ecografía. La ecografía porque todavía los núcleos de osificación no están formados todavía, ¿ok? Pregunta número 5 te hablan de un varón de 45 años con antecedente de padre diabético. Y estando asintomático le encuentran una glicemia basal de 115. ¿Ok? Y dice, 6 meses después, la glicemia en ayunas es de 128. ¿Qué prueba se debe solicitar para hacer el diagnóstico de diabetes? Mira, esta es una pregunta bastante interesante, porque mira, te dicen que sí, una glicemia que está menos de 126, sí, ¿no? en el rango de prediabetes, digamos así, o glucosa alterada en ayunas,
pero es 6 meses después, mírate. Entonces, tú cuando haces este tipo para el diagnóstico, este tipo de pruebas, pides 6 meses después la segunda prueba, o cuánto tiempo tienes que pedirle, ¿no? Después de cuánto tiempo tienes que pedirle, ¿ok? La cuestión es que ahora tienen 128 en más de 126, ¿correcto? Entonces, esta pregunta, ¿ok? Esta pregunta, en AM 2020 sí dio claves, ¿ok? Y te daban como respuesta correcta la B, hemoglobina glicosilada. O sea, dices, y cuando yo vi la respuesta a esta pregunta decía, no es posible, ¿ok? No es posible. Bueno, en ese entonces, de repente, todavía no hablábamos de laboratorios estándar, ¿no? Estaba diciendo, y tiene razón, pues, ¿no? Porque ahora, si tú tienes una glicemia en ayunas menos de 126 y tú tienes luego de 6 meses una glicemia de 128, entonces, es muy poco probable que ese tiempo sea el prudente para pedirle o decir que esa otra prueba es una de menos de 126 y otra más de 128 y por lo tanto una prueba de tolerancia a la glucosa. Acá lo que debería ser correcto es una segunda glicemia basal. Así es, segunda glicemia basal. La respuesta correcta es la letra D. Muy bien. La respuesta que te había dado la clave oficial del ENAM 2020 fue la letra B, la glicosilada. Y se basaban en que una glicosilada es más confiable que una segunda glicemia basal. Y es cierto, ¿ok? Es cierto. Pero, siempre y cuando sea en un laboratorio que tenga calidad estandarizada. ¿Correcto? Calidad estandarizada. Algunos ahora están normalizando que la hemoglobina glicosilada se pueda pedir para el diagnóstico. Antes se decía para el control, ¿correcto? Pero lo que te dice la norma técnica, mira, vamos por acá, de diabetes, del MINSA, dirígete a endocrinología. En la nueva guía así es. Pero lo que te dice la norma técnica, mira, vamos a hablar un poco acerca de esto, ¿ok? La norma técnica del MINSA, que cuando tú tengas una glucosa más de 126 y otra glucosa menos de 126, tendrías que pedir una prueba de tolerancia oral a la glucosa, ¿correcto? Lo malo que en la pregunta, ¿no es cierto? Primero, mira, este dato de que te dan de 115 es 6 meses después o 6 meses antes del dato que te están diciendo en 128, ¿correcto? Entonces, aunque tienes que pedirle una segunda glicemia basal porque ese tiempo no es el prudente como para decir, ah, sí, hay un claro aumento de la glucosa, ¿correcto? Y si en esta segunda glicemia basal te saliera menos de 126, prueba de tolerancia oral a la glucosa. Pero si en esa segunda glicemia te sale más de 126, estableces tu diagnóstico de diabetes, ¿correcto? Muy bien. Bueno, bajamos a la pregunta número 6, por favor. Coméntame cuál sería tu respuesta en esta pregunta. Pregunta número 6. Te dice, la atresia esofágica más frecuente es aquella con, mira, salud 2023. Así tienen las preguntas de salud, preguntas directas, ¿ah? Ok, claro, ¿no? La respuesta es la que tiene su fístula distal y su atresia proximal. ¿Ok? O sea, estamos hablando de la clasificación, la 3, ¿verdad? O el grado C también le dicen, bueno, mira, dirígete a neonatología y en el tema de digestivo. Y hablemos un poco acerca de las fístulas traqueosofágicas o atresias esofágicas. Recuerda que dentro de la clasificación, la más frecuente es el tipo C o 3, la que tiene su atresia proximal y su fístula distal. La segunda más frecuente es la tipo 1, ¿correcto? Vamos, mira, con una imagen se ve mejor, ¿ah? Con una imagen se ve mejor. Muy bien, mira, la segunda más frecuente en frecuencia más frecuente, mira, es la tipo 1, o bueno, la A, ¿correcto? Ahí está, entonces, la que es más común, la tipo C, ¿ok? Y la que es más frecuente, en segundo lugar, la tipo A, ¿ok? Ahora, importante diferenciar cuándo tienes tu fístula y cuándo no, porque eso te van a preguntar, ¿correcto? Entonces, cuando tienes fístula, por lógica, ¿no? El aire que el bebé respira, porque está respirando, va a pasar por la tráquea, ¿verdad? Va a pasar por la tráquea, y como hay fístula, va a llegar al estómago. Entonces, ¿cómo va a estar el estómago? Distendido, ¿ok? Distendido, ¿listo? El abdomen distendido, ¿correcto? ¿Va a tener reflejo de la tos? Sí, va a tener reflejo de la tos también, ¿correcto? Va a tener reflejo de la tos, cianosis, todo eso. Pero cuando no está, o sea, no hay fístula, ¿cómo va a pasar el aire? Pues no, mira, está cerrado, no hay nada, ¿no? ¿Cómo va a pasar el aire? Pues, ¿no? Entonces te van a decir que el abdomen está excavado, o de repente que no se evidencia burbuja gástrica, ¿ok? Entonces, recuerda eso, ¿ah? Vamos, ahora, mira, eso es lo que tienes que saber. Mira, si te dicen que hay tos, cianosis, aspiración, distensión anal, sí hay, eso es una fístula, ¿ok? Una atresia con fístula. Pero si te dicen que no hay tos, no hay cianosis, no hay distensión, eso es solamente atresia esofágica. Y acá la mayoría cae, ¿ah? La mayoría, o sea, con ese concepto básico, la mayoría cae. Ha venido en pregunta de recientado médico, tanto en el 2023, 2024, te volvió a venir en el 2025, ¿correcto? Muy bien, bueno, entonces la más frecuente es aquella que tiene su fístula distal, ¿ok? La letra A. Vamos, pregunta 7 te dice, preescolar femenina de 10 meses, lleva la consulta por fiebre de 38,5 de 2 días de evolución, con lesiones papulares costrosas y algunas vesiculares diseminadas, incluyendo el cuero cabelludo, y además de prurito marcado. Su hermano mayor tuvo cuadro parecido hace unos días, ¿ok? ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Mira, entonces te están dando acá el dato puntual que es las vesículas, ¿correcto? Mira, fiebre, ¿no? De 2 días, luego lesiones papulares, mira, costras, pápulas, vesículas. Cuando te dan así, o sea, en diferentes estadios la lesión, pápulas, costras, vesículas, ¿ok? Eso es muy característico de la varicela, ¿ok? Eso es muy característico de la varicela. Vamos a ver algunos datos. Mira, dirígete a pediatría en el tema de exantemáticas 2, y al inicio, arriba, hablamos un poco acerca de la varicela. ¿Ok? ¿Qué es lo que debes de saber de la varicela? Mira, la varicela, cuero cabelludo, ¿correcto? Cuero cabelludo en la cara y en el tronco. Y el signo típico es el signo del cielo estrellado o gotas de rocío. ¿Cómo así? Bueno, lo que te he comentado, pues, ¿no? Puntitos, ¿no? Vesículas, costras, pápulas, ¿ok? Eso es cielo estrellado. Eso es cielo estrellado. Y a eso también se le llama pleomorfismo regional. Pleomorfismo regional. Las costras no contagian, recuerda, las costras no contagian. El tratamiento médico, bueno, sintomáticos, y si es que estás dentro de las primeras 48, 72 horas, aciclovir. Contraindicado, ojo, y no solamente en la varicela, sino en cualquier tipo de infección por virus,
si tú le das aspirina y pues esa aspirina te empieza a tener un efecto adverso de hipoglicemia, hepatotoxicidad, trastorno del sensorio, y bueno, te dicen la pregunta antecedente de uso de salicilatos como la aspirina, ácido acetilsalicílico, eso se llama síndrome de Rey, ¿correcto? Eso se llama síndrome de Rey. Muy bien, la varicela, su vacuna al año de edad, ¿te acuerdas cuando revisamos inmunizaciones? Mira, y varicela al año de edad, mira, ahí está, mira, ve. Varicela en naranja, mira, varicela al año de edad se le tiene que colocar. Tómale un screenshot por fuera esto para que lo repases después, ¿ah? Porque esto de vacunas te viene, al menos en salud, sí o sí te va a venir una. Ok, muy bien. Ahora, sigamos por acá. Estábamos comentando acerca de la varicela. Ok, la cepa que se coloca en la vacuna, mira, la OCA, ok, la OCA. ¿Cuál es la complicación más frecuente? Y hablábamos hace un momento, ¿no? En la varicela, si se sobreinfecta, impético, ¿correcto? Complicación pulmonar, neumonía. Ok, complicaciones neurológicas, eso también le gustan preguntar, ¿ah? Menos de una semana, encefalitis. Más de una semana, cerebelitis, ¿correcto? Muy bien. Acuérdate de eso, acuérdate de eso. Complicación hematológica, anemia hemolítica. Muy bien. Listo, sigamos avanzando entonces. Ahí la respuesta era la letra E, varicela. Muy bien, vamos con la 8. A ver, ¿cuál sería? Pregunta 8 te dice, mujer de 90 años, hipertensa con fibrilación auricular, en tratamiento irregular, acude a emergencias por presentar desde hace 4 días frialdad en pie izquierdo, cianosis con signos de necrosis, ausencia de pulsos popliteos, y pedio también, y sin poder movilizar dedos y tobillos. Mira, ¿cuál es el tratamiento de elección en AM 2020? Entonces, ¿te acuerdas, no? Para los que estuvieron desde la primera pregunta, y si no puedes ver la repetición, ok. Cuando revisábamos este tema y veíamos que ya no puede mover, cuando te digan que ya no puede mover el pie, ¿ok? Cuando ya no puede mover el pie, esa es indicación de amputación primaria, ¿correcto? Ahí tienes que amputar, así es. Cuando ya no hay pulsos, ya no hay movimiento, la piel está fría, ¿correcto? Amputación primaria. Según Rutherford, ¿qué clasificación sería? Mira, dirígete entonces a lo que estábamos revisando, cirugía cardiovascular, ¿ok? Y hablamos, según Rutherford, ¿no? Grado 3, ahí está, grado 3. Muy bien, la respuesta correcta es la letra A, amputación primaria, ¿correcto? Amputación primaria. Muy bien. Por ahí me dicen un Wagner 6. Ya, eso ya. Ahora, de repente se confunden, ¿no? Por el hecho de la necrosis, pero todo parte de cómo es la fisiopatología de la lesión. En este caso, no es por un pie diabético, ¿ok? Aunque también te pueden decir, ¿no? La otra clasificación de Rutherford y Wagner, ¿ok? Pero te podrían hablar claro, de Wagner en pie diabético, ¿ok? ¿Ok? Ajá. Y esto estamos hablando de una insuficiencia arterial, ¿ok? O una isquemia aguda arterial, ¿ok? Así es, muy bien. Vamos a la pregunta número 9, ¿ok? Muy bien, vamos con la pregunta número 9. Te dice, mujer de 30 años, desde hace 2 años presenta fatiga, mialgias generalizadas que se agravan con el ejercicio. Al examen la presión 110/70, la frecuencia en 78, la respiratoria en 16, rigidez y dolor al palpar cuello, hombros, zona lumbar, caderas, o sea, diferentes puntos, ¿no? Y dice, hay puntos en que el dolor es más intenso. Y en laboratorio el BCG de 5 está dentro de lo normal, el PCR menos de 10 está dentro de lo normal, el CPK está dentro de lo normal. Para que tú digas CPK alto tienen que decirte más de 1500. Radiografía de columna y caderas está dentro de lo normal. Entonces, ¿cuál es la explicación del dolor que tiene esta paciente, ¿no? De la fatiga, de la mialgia, ¿ok? De los puntos dolorosos que tiene. Entonces, a este cuadro, cuando prácticamente todo está normal, pero aún así la paciente tiene dolor y fatiga, sobre todo, a eso se le llama fibromialgia, ¿ok? A eso se le llama fibromialgia y es un tema que se estudia, ¿ok? En reumatología. Mira, fibromialgia. Hablemos de la fibromialgia, ¿ok? Entonces, los datos, las pepas que debes de saber acá es básicamente el esquema general que es un dolor sin alguna lesión o explicación aparente. O sea, un dolor que tienes de la nada, sí, dolor que tienes de la nada básicamente sería la definición más cercana. Muy bien, hay algunos criterios, sí. Por ejemplo, el dolor crónico debe ser más de 3 meses. Debe tener fatiga, sueño no reparador. Durante la mañana, rigidez matutina. Trastornos cognitivos, la famosa fibroniebla. ¿Correcto? Cefalea, colon irritable. Se puede asociar a algunas enfermedades inflamatorias y también de ansiedad, depresión, sí. ¿Correcto? Porque si bien este tema se estudia en reumatología, en el abordaje se hace también por el psiquiatra. ¿Correcto? También se hace por el psiquiatra. Y lo que te han preguntado también en el ENAM, ojo, a esto ha venido en ENAM, los puntos, ¿no? Los puntos dolorosos. Dolor en más de 11 de los 18 puntos específicos del cuerpo. ¿Y cuáles son los puntos específicos? Bueno, acá te dejo una lista, ¿correcto? De repente por ahí, ¿ya? Son 9 puntos bilaterales, pues, ¿no? Son 9 puntos bilaterales, ¿listo? O sea, 18 puntos en total. Tú tienes más de 11, o sea, 12, 13, 14, y eso de ahí es el criterio mayor para hablar de una fibromialgia. ¿Listo? Ahora, ¿cuál sería el tratamiento? Pues, ¿no? De repente dices, pucha, yo sí paro cansado, cansada, ¿ok? Recuerda, no se cura, solo se maneja, ¿correcto? No se cura, solo se maneja. Entonces, se parte por la no farmacológico, pues, ¿no? Los ejercicios, importantísimo. Terapia cognitivo-conductual, también. Educación del paciente. Pero si te dicen, ¿y qué tratamiento se podría administrar en este tipo de pacientes? Ahí tienes a los antidepresivos, sobre todo la duloxetina, ¿correcto? O los inhibidores de la recaptación de serotonina y también de noradrenalina, como la duloxetina. O en todo caso, bueno, dentro de los fármacos anticonvulsivos, la pregabalina y la gabapentina. Y eso es lo que más usan, ¿ah? La pregabalina y la gabapentina, eso es lo que más usan este tipo de pacientes, ¿ok? Recuerda que en este caso no se debe usar opioides porque el dolor no es por algo nociceptivo, sino el dolor es neuropático, ¿ok? El dolor viene del nervio propio. ¿Correcto? Muy bien, avanzamos entonces. La respuesta correcta en esta pregunta es la letra D. Muy bien, vamos avanzando. Ahí lo tienes, correcto. Vamos a la pregunta número 10, por favor. Dice, varón de 28 años desde hace 10 días con fiebre 39 y dolor en fosa renal izquierda. Al examen, el puño percusión lumbar izquierdo positivo, punto renal lateral superior izquierdo positivo, laboratorio leucocitosis y PCR de 20. En el examen de orina, hematuria microscópica, leucocituria y piuria. El urocultivo, E. coli sensible y se inicia el tratamiento indicado, pero sintomatología persiste. O sea, a pesar que ya se le está administrando el manejo pues para una pielonefritis cuyo cultivo tiene al E. coli sensible,
persiste la sintomatología. Entonces, ¿cuál sería pues la explicación? ¿Ok? ¿Cuál sería la explicación? Bueno, la explicación es que ya esa pielonefritis se complicó. ¿Y cuál es la complicación local? Ojo, porque si te dicen complicación sistémica sería una sepsis, ¿ok? Pero la complicación local más frecuente de la pielonefritis es el absceso renal. Es el absceso renal. Y recuerda, en todo absceso no va a calmar con antibióticos, salvo sea pues un absceso pequeño, ¿no? Si no tienes que drenar. Así es, todo absceso se drena, ¿ok? Todo absceso se drena salvo en cerebro y pulmón, bueno, así dicen. Vamos con la pregunta número 11. Por favor, coméntame cuál sería tu respuesta en esta pregunta. Muy bien, vamos con la pregunta número 11. Varón de 21 años que presenta muerte súbita mientras practicaba deporte de competencia y el papá falleció a temprana edad también de forma súbita, mira. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Ah, ok. Entonces, si te dicen que todo pasa de manera súbita, ok, entonces eso de ahí es una miocarditis hipertrófica, ¿no? Miocardiopatía hipertrófica. Dirígete a cardiología, ok, en el tema de miocarditis. Hablemos un poco acerca de la miocardiopatía. Ojo, miocardiopatía, porque miocarditis es otra cosa, es infección del miocardio. Muy bien, y acá hablamos de la miocardiopatía dilatada, ¿correcto? Para que tú pienses y marques miocardiopatía dilatada, si bien acá las respuestas no te dicen miocardiopatía dilatada, aunque sí, no, ahí está miocardiopatía dilatada. A veces en las preguntas simplemente un dato nada más para que puedas marcar tu respuesta. Por ejemplo, ¿por qué algunos se han confundido miocardiopatía dilatada? Bueno, lo que no han sabido o lo que debían haber sabido es lo siguiente, que miocardiopatía dilatada es producida por Chagas, ¿ok? Es producida por el OH, es producida por la doxorubicina. Si te dan algún dato de cualquiera de estos, ¿ok? Y te dicen pues que la FEBI está disminuida, porque ya vamos a ver que la FEBI está conservada en la miocardiopatía hipertrófica, ¿correcto? Y no te dicen nada de que de manera súbita, de que de un momento a otro, el pata era deportista, ¿no? Y no te dan ningún antecedente familiar. Bueno, eso es una miocardiopatía dilatada. Pero cuando ya te dicen, voy bajando ahí está el tratamiento, cuando ya te dicen que hay ese dato de una muerte súbita, ahorita regresamos con la restrictiva, ¿ok? Pero cuando te dicen que hay un dato de muerte súbita, o en todo caso, como también ha venido, te dicen que el septum está hipertrofiado, o sea, más de 15, en la pregunta que te vino decía 22 milímetros, ¿correcto? Aún con la FEBI conservada, porque recuerda estos pacientes, la FEBI incluso está en óptimas condiciones porque son deportistas, pues, ¿no? Lo malo es que hay una alteración en la cadena beta de la miocina, ¿correcto? Y eso va a llevar a la necrosis, ¿correcto? Y eso va a llevar a la necrosis, le da su paro cardíaco y ahí nada más queda. Muerte súbita en jóvenes deportistas. Hay un montón de casos, hay un montón de casos así, sobre todo en los futbolistas, bueno. Y ahora, para terminar, miocardiopatia restrictiva, mira, miocardiopatia restrictiva, ahí te van a dar el dato de la amiloidosis o te van a hablar de la hemocromatosis, ¿correcto? Y no necesariamente te van a decir que la paciente tiene como antecedente amiloidosis, sino te van a decir tinción rojo Congo positivo, ¿correcto? Tinción rojo Congo positivo. La tinción rojo Congo se usa para el diagnóstico de la amiloidosis. Y si esa amiloidosis está ya lesionando el corazón, es por la causa, pues no, es porque tiene su amiloidosis. ¿Listo? Muy bien, signo de Kussmaul, recuerda, ¿no? La ingurgitación yugular, ¿correcto? Puedes tener síndrome nefrótico también, ¿correcto? Muy bien. Listo. Entonces, avancemos a la siguiente pregunta. Aquí la respuesta correcta es miocardiopatía hipertrófica. ¿Ok? Miocardiopatía hipertrófica en 2020. Muy bien. Vamos con la pregunta 12. A ver, por favor, coméntame cuál sería tu respuesta. Si han nacido de 6 días, hijo de madre sin control prenatal, y al examen presenta hepatomegalia, lesiones ampollares en palmas y plantas, descamación periungual y rinorrea cero sanguinolenta, ese es el dato. ¿Cuál es la sospecha diagnóstica más probable? ¿Correcto? Entonces tú dices, ok, parece que este paciente tiene su sífilis. Sí, efectivamente estamos ante una sífilis. Pero ¿será una sífilis precoz o una sífilis congénita tardía? ¿No? ¿Qué será? Entonces, el dato importantísimo para diferenciar uno de otro es la triada de Hutchinson o de Hutchinson, ¿correcto? Si bien acá no te habla en ningún momento de la triada de Hutchinson, ¿ok? Los dientes de Hutchinson, ¿no? La tibia en sable, ¿correcto? Lo que sí te dicen es esto, rinorrea cero sanguinolenta, ¿ok? Rinorrea cero sanguinolenta. ¿Listo? Ahora, eso de ahí hace referencia a la sífilis congénita precoz, a la sífilis congénita precoz, ¿correcto? Y vamos por acá, revisemos, ¿ok? Revisemos en el tema de neonatología, ya vamos por infecciones congénitas, pues a ver, vamos a ver dónde está, infecciones congénitas. Y acá hablábamos bastante, hablábamos del TORCH, pues, ¿no? Toxoplasma, otros como sífilis, rubiola, ¿correcto? Citomegalovirus, ¿listo? Bien, mira, entonces en sífilis congénita, ¿cuál es la clínica precoz? Ahí está, mira, periostitis, pericondritis, pénfigo, hepatomegalia, rinitis hemorrágica. Ok, rinitis hemorrágica. Por ahí dicen, ¿no? Ahí está. La tardía, claro, tardía sería los dientes de Hutchinson, la queratitis, la hipoacusia, la tibia en sable. Ok, esa es la tardía más de los 2 años. Ok. Manejo, ¿cuál sería el manejo? Penicilina G sódica, 50.000 unidades kilodosis, cada 12 o cada 8 horas por 14 días. ¿Correcto? Y si es que no hay neurosífilis, o sea, no está afectado el sistema nervioso central, lo único que cambia es los días. Mira, ve, neurosífilis 14 días, sin neurosífilis 10 días. ¿Ok? Sin neurosífilis, ahí tienes rubiola, ahí tienes citomegalovirus, y arriba estamos hablando de la tetrada de Sabin para toxoplasma. ¿Ya? Muy bien, bueno, aquí la respuesta es la letra B, sífilis congénita precoz. Vamos con la pregunta número 13, por favor, 13. Te dice, mujer de 57 años acude para solicitar terapia de reemplazo hormonal, presenta bochornos 2 veces al día, fura hace 10. Yo te dije ya, cuando tengas el problema de la paciente que es posmenopáusica, pues, ¿no? Y viene con sus bochornos, viene con su atrofia, ¿no? Con síntomas irritativos a nivel local, ¿ok? Identifica primero identifica si el problema es sistémico o si el problema es local. Porque si el problema es local, o sea, te dice pues que tiene, no sé, pues ardor, dolor, ¿no? Básicamente es por la falta de estrógenos pues que tiene. Recuerda que los genitales femeninos se mantienen, correcto, digamos, turgentes, se mantienen con esa tonicidad gracias a los estrógenos. Lo que pasa es que en estas mujeres ya pues mayores, posmenopáusicas, no tienen suficiente estrógeno y empiezan pues, digamos, entre comillas, a secarse, correcto, a secarse. Ahora,
Si te dicen eso, el manejo, si solamente te dicen eso, el manejo es tópico, pues, ¿no? Y te han preguntado, ¿estriol o estradiol? ¿Estriol o estradiol? Si te dicen eso, es estriol, ¿correcto? Si te, mejor te lo voy mostrando para que vayas anotando o en todo caso vayas guiándote, ¿ah? Mira, dirígete al tema de menopausia y perimenopausia, ¿listo? Y hablemos acerca de los síntomas, muy bien, de los síntomas. Mira, entonces ahí estamos, ¿no? Cuando te dicen que hay una atrofia, ¿correcto? Y solamente atrofia, el tratamiento es tópico, estriol, ¿correcto? Estriol. Ahora, ¿cuándo darías tratamiento sistémico con estradiol? Cuando te dicen que hay síntomas sistémicos, aumento de la temperatura, los bochornos, la sensación de quemazón, ¿correcto? Los pies, todas esas, las manos, todo eso, ya, ahí es síntomas sistémicos. Pero acá hay un dato importante, ¿ok? Estos síntomas, como dice acá, tienen que limitar la actividad, ¿ok? Si te dicen, mira, ¿sabe qué, doctor, doctora? Yo ya no puedo más, te dice la paciente, ¿no? Yo ya no puedo más, no lo puedo controlar. Prácticamente es todo el día que yo tengo estos bochornos, este calor. Entonces, evidentemente sí está limitando su actividad, ¿correcto? Y en la pregunta, si lees bien, te dice solamente 2 veces al día, te dice, ¿no? 2 veces al día. Y acude solicitando terapia de reemplazo hormonal, te dice encima, ¿no? Seguro por ahí ha escuchado a la vecina, ¿no? A mí me han dado esto, dice, ¿no? Y ahora ya no tengo nada, dice así, ¿no? Ok, ya, eso es un punto a favor. El otro punto a favor para la respuesta que vamos a marcar es la FUR, mira, ve. La fecha de última regla ya fue hace más de 10 años, ¿correcto? Y cuando ya pasó más de 10 años de la FUR, ¿ok? Los beneficios o los riesgos superan a los beneficios en cuanto a la terapia de reemplazo hormonal. ¿Qué pasaría si esta paciente no viene solicitando y el médico dice, ah, ya vamos a darte una terapia de reemplazo hormonal? En unos años, el riesgo cardiovascular de esta paciente se va a incrementar como no tienes idea, ¿correcto? Entonces, el otro dato es cuando ya pasan más de 10 años, ¿correcto? O en todo caso, los síntomas no tienen limitación funcional, ¿correcto? Inicias con medidas higiénico-dietéticas. Ahí la respuesta correcta fue la letra B, ¿correcto? La respuesta correcta fue la letra B. Y cuando lo resolvimos en vivo esta pregunta, ya hace pues más de 2 meses, en julio, bueno, en julio, la gente había marcado estrógenos, pues, ¿no? Estrógenos vía oral porque decían, síntomas sistémicos, pero debías tener en cuenta ese dato, ¿correcto? Que los síntomas sistémicos tienen que especificarte que limitan la actividad diaria y además la FUR es antes de los 10 años, ¿ok? O sea, no ha pasado más de 10 años de eso. Muy bien, bueno, ahí la respuesta correcta. Muy bien, amigos, nos estamos viendo entonces, cuídense mucho, chao, chao.